¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? A veces cuando se ve este canal en otros países fuera de Perú, no se cree exactamente lo que está pasando aquí o no se dimensiona adecuadamente lo que está pasando en términos de crisis política, que por cierto, siendo honestos, no empezó con el presidente Castillo. Yo diría que el presidente Castillo y su gobierno es una manifestación de una crisis política que ya tiene muchos años. Pero, sin duda, este gobierno en sus 16 meses o algo más de gobierno, de gestión, pues, ha batido todos los récords, ha roto todas las expectativas en un sentido negativo, ¿no? Nunca hemos visto en la historia republicana, creo yo, un gobierno tan ineficiente, tan mediocre y tan falto de visión y de perspectiva. Entonces, yo quería aquí mencionar 5 cifras, porque los datos son los datos. Ya no importa qué opinión uno tiene, los datos son los datos. Y lamentablemente estos son datos reales. Quisiera que no lo fueran para mi país, pero en 500 días de gobierno del presidente Castillo se han nombrado a 54 ministros. 54 ministros, ¿no? No es que tengamos 54 ministerios. Lo que sucede es que hay en promedio 3 o 4 ministros por sector, por ministerio, ¿no? Y realmente es una situación muy desagradable. En algunos ministerios han habido 5 o 6 diferentes ministros. No se puede hacer gestión así, no se puede hacer políticas de Estado, no se puede gobernar. Es una improvisación impresionante. Primer indicador entonces, 54 ministros en 500 días. Luego, segundo indicador, un crecimiento inferior al 3%. Ustedes dirán, sí, pero así está el mundo. No, es que el Perú estaba hace una década entre 5 y 7% de crecimiento anual, antes de la pandemia, por supuesto, y con un crecimiento de la inversión privada de 2 dígitos, y con una inflación que era menor a 3% o alrededor de 2%. Entonces, 2,7 de crecimiento al año es señal no solo de la crisis internacional que afecta a todos, por supuesto, sino sobre todo de la ausencia de inversión privada y de la tremenda ineficiencia para la gestión de la inversión pública por parte del gobierno. Y ambos son causas del gobierno, porque este es el tercer indicador, el crecimiento de la inversión privada el año 2022 es cero. Es decir, la inversión privada está solamente manteniendo lo que ya tiene, pero no está invirtiendo un sol en nuevos proyectos de inversión. Y me refiero no solamente a la gran empresa nacional o extranjera, sino a las miles de medianas empresas y a los millones de microempresarios que son los que marcan la pauta y generan su autoempleo, generan su propio empleo. 0% de incremento de la inversión privada. ¿Producto básicamente de qué? De la desconfianza, de la incertidumbre, de la falta de claridad acerca de lo que puede pasar. Claramente esto se debe al gobierno y a su ineficacia y a su filosofía o ideología trasnochada de economía estatal que ni saben bien explicar. Cuarto indicador, mediados de noviembre, apenas un poco más del 50% de la inversión pública ejecutada realmente, físicamente, creo que incluso es menos. ¿Esto qué significa? Que va a haber millones, miles de millones de soles que se van a tener que no gastar en inversiones, lo cual es una pena, porque esa inversión es la que genera empleo, esa inversión es la que mueve la economía y eso es lo que necesitamos urgentemente. Quinto indicador, en medio de una situación de crisis alimentaria mundial y de falta de fertilizantes, principalmente por la guerra entre Ucrania y Rusia, el Perú importa fertilizantes. El Estado ha tenido durante unos 6 meses 4 licitaciones internacionales para importar fertilizantes. 4. Y las 4 o se han declarado desiertas o han fracasado o incluso el ganador de alguna de ellas no pudo ni siquiera presentar la carta fianza de fiel cumplimiento. Desastre. Nunca he visto tanta ineficacia junta. Y estas son cifras contundentes. No es opinión, no es punto de vista. Me gustaría tener una opinión contraria y que me digan, no, los datos no son los que usted dice, son otros.
Francamente, me gustaría por el bien de Perú, pero lamentablemente no es así. Los datos muestran claramente un gobierno ineficaz, un gobierno poco transparente, un gobierno sin rumbo, un gobierno mediocre. No nos merecemos esto.